problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón. Yo soy Lourdes Mireles y como podrán ver, hoy me salí del estudio. Les voy a dar la primicia. Regularmente vamos a estar acudiendo a nuestros centros de atención para conocer de primera mano los servicios que otorgamos a los grupos de población prioritaria. ¿Y quieren saber cuál toca el día de hoy? Pues acompáñenme a ver el latido informativo. El Centro de Rehabilitación Integral del DIF Jalisco es un centro estatal de referencia que en el año 2025 brindó 177.297 servicios de salud entre atenciones médicas, terapéuticas y de rehabilitación. Se integraron 3.096 personas de nuevo ingreso, reflejando su capacidad para atender la demanda creciente. El apoyo integral incluyó 209 servicios de transporte adaptado y la entrega de 549 órtesis para 222 personas, promoviendo la movilidad y la autonomía. También se realizaron 10.363 acciones de trabajo social para acompañar a usuarios y sus familias. Pues ya me encuentro al interior del Centro de Rehabilitación Integral CRI de DIF Jalisco y me acompaña el doctor Jesús Enrique Uribe Santillán, que es subdirector de este centro. Bienvenido a su programa y a su centro, doctor. Bienvenidos sean ustedes, es para nosotros un gusto recibirlos el día de hoy aquí en nuestro Centro de Rehabilitación Integral, Guadalajara, Jalisco. Pues doctor, platíqueme primeramente, ¿qué es el Centro de Rehabilitación y qué servicios ofrece así de una manera general, una pincelada? Como su nombre lo dice, somos un centro que proporciona servicios de rehabilitación. Proporcionamos atención médica y paramédica en materia de rehabilitación a personas que tienen discapacidad o que tienen riesgo de padecer discapacidad. Asimismo, tenemos un programa que opera la formación de recursos humanos en salud a través de la residencia de rehabilitación y somos un centro que también atendemos problemas relacionados con la emisión del certificado y de la credencial de discapacidad. Muy bien, a ver, entonces al momento de que todos estos servicios ya se otorgan desde ya hace varios años, ¿qué trámites o qué procesos debe pasar la persona que necesita alguno de estos servicios que ya nos mencionó? El trámite es el de atención de consulta de primera vez. Ese trámite es en realidad sencillo. Se requiere que la persona se presente en el horario de 7 de la mañana. Se reparten las fichas dependiendo del número de médicos que tengamos ese día y se pasa a trabajo social en donde se le hace un estudio socioeconómico, se designa una cuota de recuperación y posteriormente el paciente pasa su atención en la consulta. Si el paciente requiere terapias, requiere de más atenciones, fabricación de órtesis, la donación de alguna prótesis, aplicación de toxina botulínica, el trámite de credencial o de certificado, todo se hace en el contexto de su atención médica. Ah, ok, me comenta que a las 7 se distribuyen las citas. ¿A esa hora abre el centro o en qué horario se está manejando? Sí, los horarios de atención del centro son de 7 de la mañana a 8 de la noche. Tenemos un turno matutino y un turno vespertino. ¿Y qué son los documentos iniciales que las personas deberían tener a espera de que reciban su ficha de atención? ¿Con qué se tienen que venir preparados para agilizar este proceso? Derivado de una reforma que hubo para simplificar los trámites administrativos, actualmente únicamente es necesario que presenten el INE, en el caso de ser mayores de edad, y la CURP. Okay. Anteriormente se solicitaba el comprobante de domicilio, acta de nacimiento, INE y CURP. Pero actualmente es necesario únicamente el INE en el caso de que la persona sea mayor de edad y si es menor de edad se requiere que venga el INE del papá, de la mamá o del tutor. Ah, perfecto. Entonces, ya que ingresan, pues ya como nos dijo, pueden estar pasando a estos servicios administrativos para armar expediente. ¿Cómo sería el proceso? Okay. Llegan, presentan sus documentos, solicitan una preconsulta. El médico especialista en rehabilitación, en neurología pediátrica, valora el caso y si es un proceso que podamos brindar aquí o es un diagnóstico al cual se le pueda dar tratamiento en este centro, el paciente ingresa como paciente permanente.
Al ingresar como paciente permanente es cuando pasa después a trabajo social. En trabajo social se hace un estudio socioeconómico y posteriormente regresa a la consulta con el médico para ya poder ingresar a los servicios de terapia física, terapia ocupacional o terapia del lenguaje, dependiendo de lo que vaya a necesitar. Muy bien. Veo que hoy en la placa se menciona que se llama Centro de Rehabilitación Integral Olivia Miramontes. Sí, es señora Olivia Miramontes Aguirre. Esto es en honor a la presidenta que en su momento... Es en honor a este personaje que durante mucho tiempo trabajó de la mano del gobierno del estado para poder proporcionar estos espacios de atención a personas que en su momento y que aún siguen siendo considerados grupos vulnerables. Perfecto. Veo que hay diferentes áreas. Por ejemplo, ¿qué podemos destacar de este centro? Podemos destacar que aparte de los servicios de rehabilitación que se otorgan, también tenemos un centro que es el INEA, donde se preparan personas adultas para otorgarles su certificado de primaria o de secundaria. Y también tenemos el CEREDI, que es el Centro Regional de Desarrollo Infantil, que es un programa federal que depende de la OP de Servicios de Salud, en la cual se brinda atención a niños entre 0 a 5 años de edad que presentan algún retraso en su desarrollo. O sea que somos, como quien dice, un receptor de servicios de instituciones para dar la mayor gama de servicios posibles a las personas que lo requieren y sobre todo de escasos recursos, doctor. Sí, es importante mencionarlo. Nuestro programa presupuestario va enfocado a eso, a la atención médica y paramédica a personas con discapacidad o en riesgo de padecerla y que preferentemente sean de bajos recursos del estado de Jalisco. Ok, bueno, pues vamos a estar aquí recorriendo cada una de las áreas, de las más importantes, pues para que usted ahí en casita conozca los servicios y sobre todo la calidad humana de las personas que los atienden. Doctor, muchísimas gracias, voy a estar ahí recorriendo con sus colegas y pues es un gusto, acompáñenos. Sean bienvenidos. Pues ya me encuentro en el área médica y me acompaña la doctora Tere Gómez. Bienvenida de corazón y pues obviamente es un placer que nos reciban aquí en su centro, doctora. No, bienvenidos, es un placer. A ver, platícanos cuál es este procedimiento o este caminito que siguen las personas una vez que ya entregaron sus papeles y ya se les abrió expediente. ¿Qué procede con ellos? Bueno, en primer lugar, cuando llegan a las 7 de la mañana, se hace una evaluación rápida que le llamamos prevaloración, ¿verdad? Ahí es donde se determina, el paciente nos informa por qué viene, cuál es el objetivo, si lo derivaron, porque tenemos varios programas, por ejemplo, niños con alto riesgo que tuvieron algún problema al nacimiento o demás, fracturas, secuelas de fracturas, posoperados, lesiones centrales y todo. Entonces se evalúa y vemos si el paciente es candidato a ingresar y que nosotros les demos tratamiento. Entonces, si es así, es cuando ya pasa, se le abre expediente y demás. Ya abriéndole el expediente pasa una consulta de primera vez. Sí, esta consulta de primera vez es muy importante porque es por el médico especialista en rehabilitación. ¿Por qué? Porque somos un centro de rehabilitación integral. Entonces, todo parte de ahí. El médico en rehabilitación hace una evaluación, una historia clínica con todos sus antecedentes, una exploración física completa y pues el diagnóstico y los objetivos de tratamiento. Dentro de esos objetivos de tratamiento pues ya vemos a dónde se va a derivar, ¿verdad? Ahí ya se determina si se va a derivar al área de terapia física para recibir lo que son terapia física, a terapia ocupacional, que es otra de las terapias que tenemos. Se tiene también terapia del lenguaje que tiene que ser evaluado por el médico especialista en comunicación humana. En ocasiones requerimos como interconsultantes, porque sí los especialistas que tenemos aquí son en relación a la discapacidad o en riesgo de padecerla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por rehabilitación. Entonces, tenemos como interconsultantes a neurología pediátrica, tenemos una pediatra que viene algunos días también, que nos ve a nuestros pacientes, a un médico de genética y pues bueno, los médicos especialistas en medicina de rehabilitación. Entonces,
Entonces se evalúa y ya se determina también si se va a enviar a psicología, que casi siempre los enviamos a psicología, es parte del tratamiento integral de la discapacidad. A trabajo social pues también nos apoya bastante, tenemos un taller de órtesis y prótesis, entonces dependiendo de los objetivos que vemos en el paciente, el diagnóstico que se tiene, es a donde lo vamos a derivar. Si requiere algún estudio, tenemos rayos X, que pues son radiografías convencionales. Tenemos estudios de electrodiagnóstico, yo realizo estudios de electrodiagnóstico, electromiografías, potenciales evocados, visuales, auditivos o somatosensoriales, o una de nuestras enfermeras también, si el neurólogo requiere que al paciente se le haga un electroencefalograma, también se le pueden realizar electroencefalogramas. O sea que muy completo el servicio, sobre todo de especialidad y especialización, y sobre todo veo que está efectivamente aquí los rayos X en este, como quien dice, llegan y si necesitan todo eso, aquí los pueden obtener. Exactamente, es un manejo integral precisamente. El paciente siempre que viene tiene que pasar a enfermería, eso es muy importante, ¿sí? Y en su primera vez, ya que se determinó la cuota que va a pagar, pasa a caja, paga su consulta, llega al área de enfermería, ahí se toman los signos vitales y ya los deriva a cada consultorio que corresponda. Ese es normalmente el proceso. Se envía a terapia física, ocupacional, regularmente tenemos objetivos, ya que terminaron un ciclo de terapias o demás, se vuelven a valorar de manera secuencial dependiendo de lo que requiera, ¿verdad? Una consulta subsecuente y bueno, lo ideal, siempre nuestro objetivo, la discapacidad es integrarlos a la sociedad, a la escuela, al trabajo, al deporte. Entonces, trabajo social nos apoya en esa parte, tenemos una evaluación para aptitudes en el trabajo para personas con discapacidad que le llamamos VALPA, lo derivamos ahí, o trabajo social nos apoya en derivarlo a donde corresponda, porque si no los logramos integrar a algo, pues realmente no hicimos rehabilitación, que ese es nuestro objetivo. Y sobre todo lo que se busca es la inclusión social y verdadera. Pues ya estoy encantada y necesito ya ir a recorrer cada una de esas áreas y sobre todo mostrárselas a las personas que nos ven en casita, porque no está de más. A veces, Dios no lo quiera, una enfermedad, un accidente nos puede hacer requerir este tipo de servicios. Estamos aquí en De Corazón por Jalisco TV, no le cambie, vamos a una pequeña pausa que es muy breve y regresamos. De Corazón. De Corazón. Pues ya regresamos al Centro de Rehabilitación Integral y pues me encuentro en el área de psicología y me acompaña Andrea Galindo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues también bien. Aquí, a ver, platícame. Hace rato nos comentaba la doctora Tere que casi la mayoría de los usuarios que acuden a este centro requieren de estos servicios. ¿Por qué es tan importante? Uno, creo que es el más importante, que es el apego al tratamiento, a todo el tratamiento integral que hay en el centro. Entonces, la parte de psicología, que es la que nos compete a nosotros, se vuelve importante precisamente por el apego terapéutico, pero también porque hay otras cosas que se tienen que trabajar, ¿no? Muchas veces, al ser una situación física, decimos, ¿por qué no avanza?, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con algo que es de un proceso psicológico, algo que traemos ahí atorado, algo que no hemos trabajado y que nos permite que ellos vayan a la par junto con su avance en la parte física, ¿no? Que mejor porque pues, somos un ente también, ¿no? Que estamos involucrados tanto mentalmente, físicamente y pues bueno, también el espíritu, ¿no? Claro, y sobre todo cuando son sucesos inesperados, por ejemplo, una enfermedad o una discapacidad que si bien no es congénita, pero sí es adquirida, obviamente es un proceso de duelo y de afrontar algo que no teníamos pensado en la vida. Así es. Eso es uno también de nuestras áreas que nos compete mucho trabajar, que es la aceptación, esta parte del proceso de duelo, que no para todas las personas es igual y que eso también es algo que se tiene que trabajar y que no hay un tiempo determinado, ¿no? Entonces se vuelve importante poder acompañar a las personas en este proceso y que sepan que pues, no están solos, ¿no? Y que cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene el tiempo para poderlo trabajar. Me comentaba la doctora que obviamente cuando se pasa a los servicios de medicina, ahí se hace pues la valoración y se determina a qué áreas pasar. Si bien es cierto, a lo mejor hay una serie de terapias de la terapia física, pero por ejemplo en la psicológica
esto no se limita a un número de consultas, sino es conforme avance la evolución del paciente. ¿Cómo es esto? Cuando llegan de primera vez, les asigna aquí nuestra asistente un psicólogo. Tenemos varios psicólogos en la mañana, un psicólogo en la tarde y a raíz del programa en el que está, tenemos varios programas sustantivos. Estos programas tienen que ver desde niños que son recién nacidos, 45 días, hasta de la tercera edad. Tenemos programas del adulto, el envejecimiento exitoso también. Entonces, una vez que entran, hacemos una historia clínica y dentro de la historia clínica nosotros precisamente valoramos eso, ¿no? ¿Por qué lo derivan? ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? Se le explica al paciente. ¿Sabes qué? Mira, me piden un ejemplo, me piden que evalúe la capacidad intelectual del niño porque tiene problemas de aprendizaje, porque lo están mandando por problemas de conducta y entonces lo que hacemos es hacer como un pequeño bosquejo de qué pruebas y cuánto tiempo vamos a durar para poderle explicar al paciente. ¿Sabes qué? Lo mínimo vamos a necesitar hacer tal y tal cosa y sobre eso ya dar estrategias también, ¿no? Igual en las necesidades que hay en otros programas, ¿no? Niños pequeños que son de estimulación temprana, que van también al área de terapia física, se trabaja el evaluar su desarrollo, qué tanto van avanzando conforme a la media también, ¿no? A la población, o saber cuáles son las limitaciones que está teniendo el niño para que también los papás puedan solventar y puedan entender un poco en esta adaptación que buscamos, pues precisamente también eso, ¿no? El cómo sí podemos intentar que el niño logre adaptarse lo más posible a su vida cotidiana. Y precisamente de lo que estás comentando, vemos aquí que hay un aparato. A ver, platícanos la función de esta tabla que tiene varios elementos de la vida diaria. ¿Para qué es? Precisamente está basada en las, pues sí, de alguna manera en Montessori, en donde con cosas de la vida diaria los niños van aprendiendo precisamente a hacer las cosas que se necesitan comúnmente. Un niño cuando está pequeño tiene que abrir o cerrar puertas, tiene que, conforme va creciendo, aprender a ser independiente. Entonces, estas habilidades las buscamos desarrollar en el juego. Sí, sobre todo eso es lo más divertido, ¿no? Que aprenden jugando, que eso es algo que se estimula mucho precisamente aquí, ¿no? Que los niños no sientan que se están evaluando, sino que es un ambiente completamente natural, que se sientan acompañados y que no se sientan como, ¿no? Como que estamos viendo a ver qué estás haciendo. Al contrario, por medio del juego vemos si lo puede o no lo puede hacer. Pues ya, Andrea, para finalizar, ¿qué consejo les darías a las familias y a los usuarios que acuden a este centro cuando lleguen al área de psicología? ¿Cómo se deben sentir? ¿Cómo llegan y cómo se tienen que salir de aquí? Pues sobre todo que se sientan acompañados, que vean que somos parte de esta red de apoyo que tienen también en el DIF y sobre todo que se sientan con la confianza de, pues indudablemente, si tienen dudas y ahora sí que lo mejor es no quedarnos con la duda y decir, oye, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo que sepan que podemos trabajar en equipo, ¿no? Que así como somos una área que trabajamos interdisciplinariamente, también el área de psicología estamos precisamente para eso, ¿no? Para trabajar en equipo, para que nuestros niños y nuestros adultos sigan creciendo y se sigan desarrollando óptimamente. Pues muchísimas gracias, Andrea. Ahí está el mensaje y pues vamos a seguir recorriendo este centro que de verdad me está maravillando porque la calidad humana y sobre todo la atención especializada está pues de vanguardia. Acompáñenme. Pues ya podrán imaginarse en qué área me encuentro con este pequeño flotador que se utiliza en la hidroterapia. Y pues me acompaña la fisioterapeuta Susana Galindo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Buen día. Bienvenidos. Buenos días. Pues a ver, platícame precisamente, no estamos en una piscina convencional. No. Pero, ¿por qué es importante esta terapia en los pacientes que acuden a este centro? Pues para diferenciar una alberca de un tanque terapéutico influye la temperatura. La temperatura ideal es entre 36 grados para que el agua caliente nos facilite el movimiento del paciente y nos ayude a relajar sus articulaciones, sus músculos y hacer movimientos dentro del agua que afuera les costaría mucho más trabajo. ¿Para qué tipo de afectaciones es recomendable una terapia en el tanque? Pues bien indicado para cualquier lesión, desde esguinces, o sea, lesiones musculoesqueléticas, nerviosas, discapacidades como parálisis cerebral para relajar sus músculos, de todo sabiéndolo trabajar, funciona bastante bien. Oye, ¿qué profundidad tiene el tanque? Porque no sé, de aquí no alcanzo a checarla, pero ¿cuál es? Son dos. En la parte de arriba es 1.20 y abajo 1.40.
Entonces depende de la estatura del paciente y de la zona que quieras trabajar, es en donde se ingresa al paciente. Pueden entrar acompañados, tenemos una grúa ahí, si el paciente no puede ingresar por sus medios, entonces los ponemos en la grúa, entran allá e ingresan con un acompañante para favorecer el movimiento adentro. ¿Qué restricciones existen, si es que las hubiera, o indicaciones sobre, por ejemplo, edades, no sé, niñas y niños? ¿Cómo es este servicio? Lo ideal es el control de esfínteres, o sea, que puedan controlar el ir al baño, que avisen que necesitan ir al baño. En caso de los bebés, se les pone un pañal para el agua, que puedan utilizar dentro del agua, que no tengan infecciones en los pies, ni infecciones vaginales, y que no tengan problemas tampoco cardíacos, porque la temperatura del agua altera la presión arterial, entonces eso podría ocasionar problemas con los pacientes. Tienen que ir primero al área de enfermería a una toma de presión arterial que esté controlada y entonces sí pueden ingresar. Oye, una terapia convencional de este tipo, ¿cuánto dura cada sesión? Como la temperatura es tan alta, el cuerpo relaja mucho, disminuye esa presión arterial, entonces entre 40 minutos y 45 minutos nada más dentro del agua. Ok, vemos que está el tanque el de profundidad de 1.20 y de 1.40, pero veo otras como piscinas o tanques de diferentes dimensiones. Platícanos su función, por ejemplo, estos largos. Estos son pasillos de contraste, uno está el agua fría y el otro caliente. Cuando el paciente está en un proceso de inflamación, entonces utilizamos el contraste del calor y el frío para controlar esa inflamación y el dolor. Y el otro pequeñito es el que utilizamos con los pacientes pediátricos. Ahí entran con su mamá o con la terapeuta para trabajar dentro del agua. Perfecto. Oye, ¿por qué? Bueno, yo he escuchado en internet y así, que cuando uno se mete al agua, te agitas menos, porque pues obviamente la presión te ayuda. ¿Esto es correcto? A ver, sácame de la duda o del error. No, el esfuerzo se siente. Cuando el paciente está haciendo ejercicio, se cansa, sí se fatiga, pesa menos el cuerpo por la flotabilidad que tiene el agua, eso sí, y cuando salen sienten como que les cayó todo su peso de repente, pero la verdad es que sí se siente el esfuerzo y el trabajo. Oye, al momento de que los usuarios llegan, o sea, sí o sí pasan al área de hidroterapia en estos tanques, ¿qué tan efectivo o qué tan rápido puede ser una rehabilitación si no dejan de venir y hacen todo el circuito recomendado por los especialistas? Claro, la constancia siempre en el ejercicio que indican los médicos, pues va a ser lo que le dé la pauta al paciente para recuperarse. Claro que depende de la lesión o de la discapacidad que tenga la persona para el tratamiento. Si una lesión musculoesquelética la podemos sacar en 6 meses, pues el agua nos va a facilitar esa recuperación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Susana. Vamos a continuar aquí en el centro, pero pues estamos observando los grandes beneficios y sobre todo la variedad de servicios que en el CRI se ofrecen. Y pues agradecer toda esta explicación tan práctica, la verdad, que muchas cosas desconocía, y espero que allá en casita también les ayude para que se animen. Si conocen a alguien que necesite estos servicios, pues más adelantito les vamos a dar todos los datos de contacto y la dirección para que empiecen a hacer su cita. Estamos en De Corazón Dale Cambio, vamos a una pequeña pausa. De Corazón. De Corazón. Regresamos a De Corazón transmitiendo desde el Centro de Rehabilitación Integral CRI de DIF Jalisco, y pues me encuentro en una de las áreas que la verdad yo ni idea para qué servía hasta que nos van a despejar las dudas aquí con mi compañero Abraham Cornejo. Cuéntanos, Abraham, a ver, la terapia ocupacional, ¿para qué se utiliza? Ok, la terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria que se encarga principalmente de aumentar estas capacidades físicas, sensoriales y cognitivas de los pacientes con el objetivo de aumentar esta capacidad a nivel independencia en las actividades de la vida diaria, en relación a favorecer que estos procesos sean más sencillos para ellos, desde enseñarlos a vestir, desvestir, mejorar estos procesos de alimentación e incluso independencias en otras áreas de desarrollo, como a nivel escolar, a nivel social y a nivel familiar.
Ok, vemos que los usuarios en esta sala pues no pasan los 4 o 5 años de edad. ¿Por qué es importante todas estas actividades y con todos estos elementos que observamos? Por ejemplo, lentejas. ¿Para qué sirve esta estimulación o qué pasa con ella? Sí, claro. Aquí es muy importante conocer las características y necesidades de cada uno de nuestros pacientes, ya que con base a estas nosotros podemos crear y desarrollar ciertas actividades propositivas para justo mejorar estas necesidades de nuestros pacientes. Muchas de las actividades que se realizan y se llevan a cabo aquí en terapia ocupacional son de actividades de motricidad fina que nos van a favorecer el desarrollo de funciones manuales que les van a permitir a nuestros pacientes pues mejorar estas independencias en las diferentes actividades de la vida diaria. ¿Quién determina las rutinas? Vemos aquí a una de las compañeras que obviamente está encargada de pues asignar estas tareas y sobre todo pues que de alguna manera se podrán llevar tarea a casa las mamás. Claro, la ventaja de terapia ocupacional es que la mayoría de las actividades las podemos llevar a casa como un programa de casa en donde justo las mamás y los familiares refuerzan lo que se trabaja en la sesión de terapia. Justo ahorita los pequeños están trabajando actividades de estimulación sensorial que les va a permitir a estos sentidos mejorar su capacidad perceptiva para poder generar una respuesta adaptativa. En caso de ellos, la respuesta adaptativa es una destreza manual motora. Oye, platícanos. Bueno, sabemos que aquí en este centro se atienden a personas con alguna discapacidad o en riesgo de adquirirla. Pues prácticamente las niñas y los niños que pues hoy veo, pues no sé, desconozco si tengan algún tipo de discapacidad intelectual o si bien este tipo de ejercicios es recomendable a cualquier edad y sin que presentes alguna discapacidad. ¿Qué estoy en lo correcto? Sí, claro, realmente la terapia ocupacional aquí en el CRIA está destinada para pacientes que presentan alguna condición de discapacidad o con probabilidad de padecerla. Sin embargo, también atendemos pequeñitos con un desarrollo típico que podemos intervenir de alguna forma para que esta área sea mejor, ¿sí? O incluso ayudarles a potencializar estas habilidades que son bien importantes durante el desarrollo del pequeño. Es decir, cuando ellos salen con este tipo de ejercicios y en la vida diaria les ayuda, no sé, a desarrollarse socialmente, no sé, en la escuela, ¿cómo lo pueden practicar ya dentro de la cotidianeidad? Muy bien. Bueno, cada una de las actividades que llevamos a cabo aquí en terapia ocupacional, nosotros las consideramos actividades propositivas o actividades con sentido. Toda actividad está diseñada para poder desarrollar, ¿sí?, para poder aprender habilidades y destrezas que nos permitan justo esta participación de la vida diaria en diferentes contextos, como por ejemplo un niño escolar. Muchas de las veces viene con nosotros para mejorar estas destrezas manuales y mejorar estas habilidades manuales dentro del salón de clases, como la toma y contratoma de lápiz, el uso de tijeras, el moldeado de alguna plastilina, de papel, o mejorar todos los procesos de las actividades que se llevan a cabo dentro del salón de clases. Y por último, Abraham, platícanos, tanto para niños como adultos, ¿existe la terapia ocupacional? Así es, la terapia ocupacional es para pacientes pediátricos y para pacientes adultos. El tipo de actividades varía, depende de la etapa de desarrollo en la que se encuentra nuestro paciente y obviamente en caso de que el paciente tenga un diagnóstico médico, nos vamos a basar a partir de para el abordaje terapéutico. Pues muy interesante, la verdad que este tipo de terapia, te digo, la desconocía y veo que es tan sencilla, pero que a la larga va a tener muchos y muy buenos resultados si se inicia desde edades tempranas. Claro, realmente en nuestro día a día todo es actividad y todo es ocupación. Entonces realmente la importancia de la terapia ocupacional es fundamental en estos procesos de rehabilitación porque justo jugamos un papel muy importante que es lograr que el paciente se vuelva a integrar en un espacio social, en un espacio familiar, en un espacio escolar, con la intención de que sea
el más funcional. Perfecto, pues sí, ¿qué crees? No me voy a ir de esta sala sin antes probar mi tino y puntería en este jueguito que desde que llegué me hizo ojos. A ver, acompáñenme en las cámaras porque voy a ver si realmente estoy hábil y a ver si logro darle al 100. A ver, este amarillo. Porque prácticamente, vean, esto también estimula la concentración, el tino, incluso hasta si nos movemos, cómo podemos coordinar nuestros sentidos. Ahí les va. A ver, échenme porras. 1, 2, ¿sí? No, fallé. Pero bueno, ustedes en casita siguen acompañando aquí a recorrer este centro tan maravilloso. Ay, pues me encuentro en una de las salas más divinas, porque obviamente es la estimulación temprana para las bebés y los bebés. Y me encuentro con Diana Chamorro. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien, gracias. Oye, platícanos este tipo de estimulación. Tú eres terapeuta en el lenguaje. ¿De qué sirve? Sobre todo cuando son muy pequeñitos. Mira, nosotros empezamos a intervenir con bebés de 1 mes de nacido hasta los 2 años. Estos son los grupos de estimulación temprana. Sirve para todo, es la base del lenguaje y como todos los niños hacen primero la imitación. Acompañamos a las mamás a que empiecen el proceso de imitación, que empiecen a discriminar sonidos, que empiecen a empezar a balbucear para que poco a poco vayan adquiriendo su lenguaje a partir del 1 año y medio de edad. Perfecto, pues quiero que me acompañes y vamos a descubrir en esta área, porque hay varios cubículos, estoy viendo, que todos están ocupados. Cuando ya pasan de esta sala a edades más avanzadas, ¿qué es lo que se trabaja y por qué es importante estimular el lenguaje desde la primera infancia? Ok, posteriormente de que terminan su estimulación temprana, pasan a una intervención después de un especialista en médico de comunicación humana que nos da la valoración. Se trabajan todas las necesidades que el niño presenta, desde los 2 años y medio hasta los 6, 7, 8 años. Hay dificultades en la articulación, en la fluidez, en la comunicación, en la concentración, en la comprensión. Se trabajan todas las áreas del lenguaje para posteriormente pues, que tengan un desarrollo integral en su vida social, en su vida escolar y puedan comunicar absolutamente todo lo que quieran manifestar. A ver, Diana, sácame de una duda, porque a veces, obviamente, cuando un integrante, una niña o un niño llega a una familia, pues existen creencias que envuelven, creencias culturales de que a tal edad el niño tiene que empezar a decir o las primeras sílabas o cuando ya sale del parámetro. Por ejemplo, cuando ya podemos detectar como mamá y papá que necesita terapia del lenguaje nuestro hijo. En las edades tempranas, desde el 1 año y medio, ya tiene que empezar a decir palabritas, tiene que tener un vocabulario entre 1 año y medio, 2 años de 50 palabras. Ya ahí es como una alerta. Y después de los 4 años, que empieza a generar vocabulario, que empieza a hacer preguntas, a hacer peticiones como dame agua por favor, quiero sopa, también es otro signo de alerta. Y a los 5 años y medio, 6, si no pronuncia la R, si no pronuncia la S, es otro signo de que tiene que acudir con nosotros a terapia del lenguaje. Ok, ¿estas terapias de qué consta? Por ejemplo, como cuando llega el usuario por primera vez, ¿cómo es este abordaje para que la terapeuta en su momento sepa qué es lo que va a empezar a trabajar con ellos? Mira, nosotros hacemos una intervención siempre acompañada de una evaluación de un médico especialista en comunicación humana. Posteriormente, cuando ingresa acá a terapia con nosotros, hacemos un rapport, un juego, que se sienta en confianza el paciente, que le guste venir y ya poco a poco vamos trabajando con los padres de familia para darles herramientas, estrategias que les permitan empezar a hablar un poquito más, a tener la confianza, a comprender todo lo que les dicen, empezar a hacer semántica, absurdos y una serie de cosas. Por ejemplo, que le digas al niño, se puede escribir con una zanahoria y que él te diga, no, se escribe con un lápiz. ¿Puedes lavar la ropa en un microondas? No, se lava en la lavadora. Okay. Ese tipo de absurdos que luego a pacientes les cuesta trabajo identificar. Perfecto. Oye, platícanos una sesión de terapia, ¿cuánto dura? Aquí con nosotros dura 40 minutos, entra el paciente a veces individual, solito o acompañado de sus papás. Posteriormente se les dan las actividades a los papás y se maneja un cuaderno para estar trabajando con los pacientes. Oye, veo que pues obviamente las edades varían.
Es complicado trabajar. ¿Qué pasa cuando un niño ya se empieza a sentir cansado, aburrido, incluso estresado? ¿Qué herramientas utilizan ustedes para contenerlo, por ejemplo? Hacemos de todo. Ya cuando lo vemos muy cansado empezamos a cambiar actividades, trabajamos actividades más de psicomotricidad, más que le permita estar en movimiento, que sea siempre un juego, para que él pueda seguir aprendiendo conforme el juego y la imitación. O sea que la paciencia y la empatía son claves en este tipo de sesiones. Sí, totalmente. Por último, Diana, ¿qué consejo les darías a los papás y a las mamás que nos están escuchando para que efectivamente sean esos acompañantes en el proceso de estimulación y sobre todo de socialización de sus pequeñas hijas e hijos? Pues sobre todo que acompañen a sus niños en sus procesos, que hay procesos que van un poquito más lentos que otros niños, que tengan paciencia, que sean muy constantes en las terapias, en las actividades, que jueguen mucho con ellos, que les cuenten cuentos, les cuenten historias y que sea como algo muy, muy, muy mágico, que usen mucha su imaginación para poder enganchar a sus niños y empiecen a seguir con el aprendizaje. Ay, y antes de irnos a un corte, quiero que me despejes esta duda o este mito. ¿Es cierto que cuando tienes problemas de adicción, con un lápiz debajo de la lengua te ayuda a mejorarla? No siempre. Okay. Hay otros ejercicios. Okay. Depende mucho de la conciencia del niño, de la discriminación fonológica que tengas y la fluidez verbal. Hay más ejercicios, no solo el del lápiz. Perfecto, entonces para los que tengan duda, esa que me carcomía por mucho tiempo, pues acudan aquí para ver si su niña o niño pues puede desarrollar otras habilidades y sobre todo ir a la par de sus compañeritos para que se puedan comunicar y como dijo ya la terapeuta, la imaginación es clave en este sentido. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie, estamos en De Corazón, se los prometo, ya viene el último bloque. De Corazón. De Corazón. Ya regresamos a De Corazón y como lo prometido es deuda, este es el último bloque, pero no sin antes de despedirnos, quise venir a este taller junto con la doctora, porque desde el inicio nos presumieron este servicio que es de vanguardia. Doctora, ¿dónde nos encontramos? Aquí estamos en el taller de órtesis y prótesis. Aquí es donde realizan algunas órtesis como férulas, algunas plantillas que de repente se requieren, modificaciones a calzados especiales y todo. Lo más importante es que también realizan prótesis para extremidad inferior. Se tiene un programa con recurso estatal, federal, anual, donde aquí se realizan las prótesis, se compra el material con ese programa y se hacen tanto para pacientes con amputación por abajo de rodilla y por arriba de rodilla, ¿verdad? Entonces, pues es algo que ahorita desafortunadamente tenemos bastante población que pierden alguna extremidad por diferentes circunstancias y pues aquí tienen la posibilidad de que se les proporcione la prótesis siendo pacientes de nosotros, que ya platicábamos, el ingreso es muy fácil, pero sí se les proporcionan de manera gratuita. Eso es importantísimo porque ¿cuánto más o menos oscila una prótesis de estas características en el mercado? En el mercado probablemente con estas características 40,000 a 60,000 pesos, pero pues ya hay de diferentes costos, algunas más costosas, pero con los materiales que utilizamos, que son materiales muy adecuados, muy buenos, muy funcionales y que le van bien al paciente. Claro, primero siempre reciben su tratamiento para poder ser aptos a la prótesis, tienen que pasar a terapia física, poder tener equilibrio de pie y demás, y ya que se les proporciona la prótesis, también se les vuelve a mandar a terapia para que se adapten y sepan usarla y realmente puedan realizar una marcha con ella. Y sobre todo lo importante que es a la medida y a la necesidad de cada persona. Una pregunta y duda que me surge, cuando una persona pierde su extremidad, ¿cada cuándo es recomendable reemplazar la prótesis? Como por ejemplo, si la persona es adolescente y sufrió esta amputación, ¿se espera a que a lo mejor ya llegue a su estatura o se puede cambiar? ¿Cómo está ese proceso? No, lo antes posible hay que proporcionarle la prótesis porque pues es más fácil, o sea, para reeducarlos y demás. Se le manda terapia y en cuanto ya reúna las características de que el muñón esté en buenas condiciones, de que tengan su equilibrio y demás,
y pues en cuanto podamos aquí, bueno, los tiempos a veces no son los mejores, pero en cuanto se pueda se les da. Si va creciendo, pues se van ajustando las alturas. Y la vida media de una prótesis depende, tenemos de diferentes calidades y también del funcionamiento. Hay personas muy activas, hay deportistas de alto rendimiento que, bueno, pues ocupan prótesis especiales, pero estas que son para el trabajo, las actividades de la vida diaria, pueden tener una vida entre 4 a 6 años dependiendo de la actividad. Exacto. A ver, pues vamos aquí con el compañero. ¿Cuál es tu nombre? A ver, regálamelo. Emanuel Lara. Cuéntanos, Emanuel, ¿qué tipo de prótesis estás realizando y qué le estás ajustando? Porque veo que ya está casi lista. Bueno, esta es una prótesis transfemoral y le estamos terminando de armar y alinear para ahorita colocársela a un paciente, hacer la prueba y si todo queda bien, ya se la entregamos. Oye, prácticamente una prótesis en este terminado, ¿cuánto lleva de proceso desde que llega el paciente, se le empiezan a tomar medidas, en cuánto tiempo se la entregan? Aproximadamente 5 días hábiles. Ah, súper rápido. Oye, platícanos, ¿qué tipo de prótesis es? Es una prótesis transfemoral con rodilla de seguridad y viene por sujeción de liner, hay unas que van por succión, pero esta es por liner y lleva un pie de fibra de carbono. Y, por ejemplo, ¿esta la puede usar cualquier persona o es para una persona que se mueve mucho? Porque como me dices que tiene una rodilla ahí auxiliar, por así llamarlo. Este es para un paciente con una actividad media o un poco baja, ya si ocupas un paciente que es de alta actividad, ya ocupa otro tipo de rodilla que también la tenemos aquí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, esto es solamente una pincelada de lo que el CRI ofrece, sobre todo a la medida y necesidad de las personas que acuden, siempre con calidad humana. Y esto se debe realmente también a que este centro es posicionado a nivel nacional, doctora. Platícanos este plus, que este centro, que ya tiene varias décadas en funcionamiento, también ayuda a capacitar a los especialistas. Así es, nosotros somos formadores de médicos especialistas en rehabilitación. Primero son médicos generales, se hace un examen a nivel nacional que se le llama ENAR y nosotros desde 1991 se están formando médicos especialistas en rehabilitación. Yo me formé en este centro y lo seguimos haciendo. Tenemos 14 años aproximadamente que somos reconocidos como un posgrado nacional de calidad, que lo que antes era CONACYT y ahorita es CECITI, ¿verdad? Que es, ¿por qué? Por la investigación y la calidad que tenemos en la formación de recursos humanos, precisamente. Entonces, aquí formamos los médicos especialistas en medicina de rehabilitación, que es el médico indicado para ver a las personas que tienen alguna discapacidad o riesgo de padecerla, o cualquier lesión musculoesquelética, nerviosa o demás. Para las indicaciones de terapia, lo ideal es que siempre se valore por un médico en rehabilitación. ¿Y cuánto dura esta capacitación de los médicos que hacen aquí la especialidad, su residencia? ¿En cuánto tiempo la terminan? 4 años. 4 años. 4 años, aquí los tenemos. Rotan a varios hospitales y demás porque no tenemos hospitalización y son varias áreas, pero son 4 años para poder ser, después de ser médicos, 4 años de especialidad. Y pues para que sepan allá en casita de lo que les estamos hablando, vayamos a ver esta capsulita donde efectivamente ese agradecimiento y ese servicio se ve impregnando en cada uno de los egresados. Vayamos a escuchar estos testimonios y sobre todo el compromiso de esta institución para seguir formándolos con calidad y calidez. Representa un logro profundamente significativo en mi vida profesional y personal. Estos 4 años de formación han sido un camino de aprendizaje constante, esfuerzo, disciplina y crecimiento humano, cuyo valor trasciende lo académico y refleja en la manera de entender y ejercer la medicina. Desde DIF Jalisco reiteramos nuestro compromiso con la formación de profesionales capacitados con sentido ético y contribuyen al fortalecimiento de los servicios de rehabilitación en el Estado, por supuesto en el país. Pues ya regresamos aquí ya en la recta final del programa de Corazón y pues con el doctor Jesús, el que nos recibió, también nos va a despedir. Jesús, platíquenos en qué área nos encontramos porque veo que es el servicio más demandado.
Sí, nos encontramos en el área de certificado de discapacidad, credencial de discapacidad y evaluación de aptitudes para el trabajo o VALPAR. Aquí tenemos el área que se encarga de la integración laboral de las personas con discapacidad cuando ya han terminado su proceso de rehabilitación. También tenemos el área que expide el certificado de discapacidad, es un área que depende de la OPD Servicios de Salud, y también tenemos el área de emisión de credenciales de discapacidad. Esa área sí depende del sistema estatal DIF y tiene sus instalaciones aquí dentro de nuestro centro. Perfecto. Ahora que nos menciona que la emisión del certificado, ¿por qué depende de la OPD Servicios de Salud? ¿Por qué no cualquier instancia debe expedirlo? Porque en base a la norma oficial mexicana de la emisión del certificado electrónico de discapacidad, todas las instituciones de salud deben de capacitarse para poderlo emitir. Cambiamos de un certificado que era, podríamos decir, convencional a un certificado electrónico, y a raíz de este cambio se generó toda una estrategia a través de la Secretaría de Salud para poder capacitar a todas las instituciones de salud y poder emitir este certificado. Cabe mencionar que fuimos pioneros en el desarrollo de este certificado de discapacidad a través de la unidad de valoración, y actualmente contamos con la CLUES autorizada para poderlo emitir. Ok. Por ejemplo, me mencionaba que pues depende de la OPD, pero también la credencial sí la tramitamos desde DIF Jalisco. ¿Qué diferencia hay entre estos dos documentos? ¿Para qué sirve uno y otro? Sí, es importante entender que así como nosotros tenemos un acta de nacimiento y tenemos un INE, lo mismo ocurre con estos dos documentos. Hay un certificado de discapacidad que no cuenta con fotografía, no cuenta con algunos datos que sí contiene la credencial de discapacidad. La credencial de discapacidad contiene la firma de la persona con discapacidad, contiene una fotografía, los datos de contacto para, en caso de emergencia, poder apoyar a estas personas, y como tal son dos documentos diferentes, por lo tanto son dos trámites diferentes. La credencial para personas con discapacidad depende de una plataforma nacional que opera el Sistema Nacional DIF. Esta plataforma se llama CRENAPET. A través de esta plataforma se ingresan los datos de todas las personas que tienen una credencial nacional para persona con discapacidad. Perfecto. Antes de despedir el programa, ¿por qué es importante contar con estos documentos? ¿Qué les garantiza a las personas con alguna discapacidad? ¿Qué facilidades también les puede otorgar? Son importantes estos documentos porque forman parte del reconocimiento y del derecho que todas las personas con discapacidad tienen a ser reconocidas como tales con esta condición. Además, son la puerta de entrada a diversos apoyos federales, estatales, municipales, y generalmente en casi todos los programas que dan apoyos económicos o en especie o en donativos para aparatos, para apoyos funcionales, para prótesis y demás, se solicitan ambos documentos. Además, también pueden servirle a la persona con discapacidad para acceder a descuentos, a promociones, a atenciones en museos, para poderse trasladar en líneas de autobuses y demás. Hay muchos beneficios de tener ambos documentos, y sobre todo, y el principal, es que se reconoce la condición de discapacidad en las personas que así lo ameritan. Por último, ¿qué se necesita para que la persona haga cita y acuda? ¿Qué debe de traer y con cuánto tiempo más o menos se dispondrá para que le entreguen uno u otro documento? El trámite de la credencial de discapacidad es un trámite sencillo. El tiempo en el que se expide la credencial es un tiempo aproximado de 30 minutos. Hay que venir a solicitar una cita. Las citas tienen un diferimiento aproximado de entre 7 a 10 días cuando máximo, o si hay algún espacio se les puede atender ese mismo día, pero sí es importante que acudan con cita. Pues mucha información muy valiosa, y pues llamado está hecho para las personas que nos sintonizaron el día de hoy aquí desde el CRI de DIF Jalisco. Alguna persona con discapacidad que no haya contado con estos documentos necesita tramitarlo como medio de identificación y sobre todo como esa llave que abre puertas a espacios y sobre todo a muchos beneficios. Esto fue De Corazón, y como cada semana los espero el próximo miércoles a partir de las 9 de la mañana por la señal de Jalisco TV. Hasta la próxima.